De todas las formas y de todas las maneras, amigos, yo los tengo incentivado a que trabajen en sí mismos utilizando las claves entregues por el gran avatar Samael Aun Weor. Y sabemos que la base es la muerte. En todos sus libros, el maestro Samael incentiva el tiempo todo que trabajemos en la muerte, porque es la muerte de los yoes, del ego, de todos esos elementos que adormecen nuestra conciencia. Es la eliminación de esos elementos la base para el despertar de la conciencia. Y hoy quiero hablar sobre un punto muy importante que la gente tiene dejado de lado, y tal vez por eso pasen las décadas, van pasando décadas y décadas, las personas tienen el conocimiento gnóstico, se dicen gnósticas, pero han dejado de lado ese punto, han despreciado ese punto, que es el inicio. Todo que queremos realizar tiene forzosamente que tener un inicio. Sin un inicio no se consigue avanzar en nada, no se consigue realizar nada. El propio maestro Samael Aun Weor ha tenido un inicio que está descrito en su libro Las Tres Montañas. El maestro Samael empezó a buscar el camino secreto, inicialmente pasando por diversas instituciones que él describe ahí en ese libro, Las Tres Montañas. Pero al final, muy desiludido, muy desapontado, muy aburrido, ha decidido sepultar todo lo que ha conocido en esos lugares, y habla él que ha viajado para las costas del Caribe y ahí, sentado abajo de un árbol, ha empezado las prácticas de meditación, que fue profundizando cada vez más. A las veces salía de un lugar y se dirigía a otro lugar bien lejos de aquel y seguía con sus prácticas de meditación hasta que finalmente empezó a obtener éxito, y llegó el día en que en las profundidades de su interior, de su espacio psicológico, de su templo interior, ha encontrado su real ser, su Padre que está en secreto, y ese fue quien le enseñó el camino. Ahí está, amigos, que todos nosotros, seamos aspirantes gnósticos, estudiantes como somos, tenemos que seguir esos pasos, buscar un inicio, porque sin un inicio es totalmente imposible que tengamos continuidad de propósitos, que es un requisito fundamental para seguir en esos estudios y en ese camino del Cristo. Necesitamos un inicio, pero ahí en los libros gnósticos no nos enseñan directamente a tener ese inicio. Yo lo descubrí solita. Yo he tenido un inicio después de 26 años y medio de estar en la gnosis. He tenido un inicio, y quien me lo enseñó fue mi Padre interno, porque eso no está en los libros. Un día me desperté de la nada por la mañana y empecé a trabajar fuertemente en mí misma. Desperté por la mañana, abrí los ojos y me determiné. Hoy trabajaré en la muerte de momento a momento, de instante a instante. Y salí de casa así, con aquel pensamiento fijo en mi cabeza. Trabajaré de instante a instante. Hoy es el día de trabajar de instante a instante. Y yo iba atenta a todo que me pasaba en la mente, porque de los 5 centros de la máquina humana, lo más fácil para empezar, lo más fácil para observar y para un inicio es el centro intelectual, porque acá desfilan los yoes psicológicos y los vemos con clareza absoluta. Entonces yo iba caminando y desintegrando, observando la mente. Y entré en el colectivo y dentro yo iba desintegrando los yoes. Me fui a mi trabajo y allá pasé el día entero. Me dormía por
rato me dormía, pero volvía otra vez el recuerdo de mí misma. Y cuando volvía, yo otra vez ponía ahí toda mi fuerza en no me dormir más. Y más un tiempo conseguía estar alerta y observando y desintegrando los yoes. Otra vez me dormía y así fue el día entero, me durmiendo y despertando, me durmiendo y despertando. Y cuando volvía el recuerdo de mí misma, cuando la esencia otra vez se tornaba alerta, yo ahí estaba toda mi fuerza para otra vez observar o lo más que conseguía y desintegrar hasta que otra vez volvía el sueño de la conciencia. Y así pasó un día entero y a la noche los sueños simbólicos maravillosos, la comunicación de las partes superiores de mi ser me mostraron el éxito del día. Yo tenía vencido el día en ese primero inicio que he hecho. Entonces es eso que quiero recomendar a ustedes. Verán que cualquier emprendimiento, hasta mismo de gente que no es gnóstica, un arquitecto, un ingeniero, sea el profesional que sea, por ejemplo, se va a construir un edificio, primero de todo es el inicio, la formación académica, tornarse un profesional. Después empieza con un préstamo que hace en un banco para conseguir los recursos para hacer ese edificio. Después la contratación de los empleados, después la compra del material todo. Y así va en secuencia, pero siempre hay un inicio. Lo que hace la gente, los gnósticos, es que no tienen nunca un inicio. Entonces, bueno, ahora voy a trabajar sobre mí mismo. Y ahí, en medio a sus compromisos egoicos del día entero, compromisos 1000 que tiene a lo largo del día, mete una observación en los yoes, un vistazo en la mente por unos pocos segundos y ya se duermen y ya se olvidan completamente. Muchas veces horas después va a volver otra vez ese recuerdo y a las veces puede demorar días hasta que otra vez se recuerde que tiene que trabajar en sí mismo. ¿Por qué ocurre eso? Porque no ha tenido un inicio. Entonces, yo tuve lo mío y por eso les puedo estar ahora dando incentivo y fuerza y alguna orientación para que trabajen. Pero ustedes tienen que buscar por sus propios medios y yo les doy una sugerencia. Que hagan una buena preparación en un día anterior. Pidan a la Madre Divina mucha fuerza. Pidan, Madre Divina, mañana ayúdame a estar atenta a los yoes y vamos a desintegrarlos. Al Padre Interno, Padre mío, me da fuerza, orientación, esté mañana el día entero conmigo. Mañana voy a trabajar el día entero en la muerte. Y pidan fuerza. Al despertar por la mañana, otra vez a pedir y salgan determinados a hacer un día entero totalmente voltado al trabajo interno, a la muerte. Y verán que consiguen. Pero, amigos, eso tiene que ser, les recomiendo que sean en un día que no trabajen. En un sábado, en un domingo, en un día que sea feriado y que puedan estar totalmente dedicados a eso. Si hicieren un día y seguirem al día siguiente, un segundo día y, si posible, un tercero día, formarán su centro de gravedad en la esencia. El centro de gravedad en la esencia es lo más maravilloso que hay, porque nos da la continuidad de propósitos. Lo que es transferir nuestro centro de gravedad para la esencia es cuando lo que estaba en la personalidad, nuestros intereses, política, noticieros, ganar plata, trabajar en nuestro oficio común y corriente, cuidar de la casa y todo, nos lleva para allá y para acá, para allá y para acá, y estamos siempre oscilando y siempre estamos olvidados del trabajo interno. Eso significa gravitar alrededor de las cosas de la personalidad. Eso son los yoes en continua mudanza, en cambio continuo, y nunca nos recordamos de nosotros mismos ni del trabajo interno. Pero cuando hacemos ese super esfuerzo, un día, 2 días, 3 días de trabajo intenso, entonces
nuestro centro de gravedad se transfiere a la esencia. ¿Por qué? Porque liberamos muchas partículas de esencia y agregamos. Y ahí nace la fuerza. Y nace uno de los más brillantes, uno de los más preciosos, una de las más preciosas cualidades de la esencia. La continuidad de propósitos. Porque la esencia que liberamos quiere despertar más, quiere estar solo en el trabajo interno, no quiere hacer otra cosa. Y hasta la televisión y la música y todo pasa a nos molestar porque nos hace perder tiempo. Sentimos que estamos perdiendo tiempo. Y eso significa que conseguimos la transferencia del centro de gravedad, se fue a la esencia. A partir de entonces, ustedes tendrán fuerza, energía, determinación, entusiasmo, ánimo para solo estar trabajando en sí mismos. Ese es el inicio. Si no hacen ese inicio, pueden olvidar el trabajo interno. Yo veo claramente acá en el grupo, en mi Face, como las personas se entusiasman por un tiempo y de repente desaparecen. Son llevadas por las fuerzas de la naturaleza, son llevadas para lejos y se van para las cosas de la personalidad. Después de mucho tiempo vuelven, dan más unas miradas, se entusiasman por un tiempo y se van nuevamente. ¿Por qué? Porque no tienen continuidad de propósitos. ¿Y por qué no tienen? Porque hasta hoy no hicieron su inicio. Hagan su inicio y conseguirán estar el tiempo todo en el trabajo, el tiempo todo en nuestro grupo, el tiempo todo buscando cómo trabajar más y mejor.